yo sé que mi hijo está vivo, yo sé que alguien lo tiene. Hizo un llamado además a que entreguen al pequeño. Y agrega, yo creo que esto pudo haber sido planeado. A nosotros, mira, ojo ambos Carlos, a nosotros nos vigilaba alguien porque pasaban de repente vehículos mirando. Mi hijito siempre estaba jugando ahí en el patio. Eso sí, dijo que una de las muchas especulaciones que tiene en su mente en este duro momento para la familia. Y además agregó, según los vecinos, dicen que veían un auto pasar lento, que miraban. Mi primo dijo que los vio en el cerro, que se quedaba parado. Un caballero dijo que había visto con un niñito. O sea, mira cómo empiezan a alimentarse las historias. Quizá alguien lo pilló en el camino, lo vio desorientado y se lo llevó. Después vio todo esto y le dio miedo a entregarlo. Por favor, les pido que me devuelvan a mi bebito, agregó Estefanía. Estos antecedentes que aparecen una semana después, ¿cómo los toma Carlos Gajardo? ¿Cómo los toma la Fiscalía? Estos antecedentes que parecen venidos del... Vuelvo sobre la palabra, sobre la mitología del sector, que estos antecedentes de una camioneta que se vio, no, se observaba en la casa, pero aparecen una semana después. Son investigativamente relevantes porque lo dice la madre. ¿O ustedes creen también cuando están investigando estas cosas que tienen que ver con la desesperación de una madre de ver perdido a su hijo hace 7 días? Yo creo que no hay ningún antecedente que uno pueda desestimar a priori, por lo tanto las declaraciones, por cierto, de todas las personas que conocían a Tomás, que tenían relación directa con él, son muy relevantes para conocer qué pudo haber ocurrido. Y en esto, Eduardo, yo creo que es muy importante que los equipos investigadores no tengan prejuicios, ¿no? Que es algo... Con el prejuicio de que eran todas jóvenes. Exactamente. De que hacían abandono voluntario y posteriormente se demostró que se trataba de un psicópata. Son declaraciones, Carlos, que llaman mucho la atención porque la familia desde el minuto 1 ha dicho que lo que ellos sienten es que al niño alguien se lo llevó. Sí, yo separaría dos cosas. Uno, lo que la familia piensa por el dolor, que es válido, pero investigativamente irrelevante a lo mejor, y lo que pueda aportar como antecedente que sea justificativo de alguna línea investigativa. Yo creo que por ahí los que están investigando debiesen saber eso. Ahora, a mí me parece, por decir un poco extraño, el cambio de fiscal. Fíjate lo que voy a decir. En medio de una investigación que nadie estaba criticando cómo se llevaba, se genera que el fiscal jefe investigue. ¿Eso por qué? Lo que me imagino es para darle más importancia, relevancia a la investigación. Pero también puede perjudicar porque es una persona que recién se va a interiorizar de lo que pasaba. Ahora, fueron pocos días, obviamente. Pero a mí me llama la atención que se produzca en este tipo de casos y no en todos. Y para mí, personalmente, creo que era más válido que la misma fiscal adjunta que tiene la investigación, que está normalmente en contacto con las policías, sea la que hubiese seguido investigando porque no hay ninguna queja en contra de ella. Sí. A esto me refiero. Sí. Y por lo tanto, a lo mejor para darle una mirada de más importancia a la causa, que lo ve el fiscal jefe, pero no le veo ninguna importancia y relevancia. Perdón, yo creo que a la luz de lo que dice la mamá, uno debería manejar dos variables, ¿no es cierto?, a nivel como mediático. Uno es la empatía, porque es una figura de las más vulnerables del caso luego del niño, evidentemente. Entonces uno tiene que ponderar que efectivamente puede haber información valiosa. Cuando ella dice la camioneta, éramos seguidos, bueno, eso tendrá que tener un contrachequeo fáctico. Pero por otra parte uno no puede perder de vista que es una fuente súper vulnerable. O sea, emocionalmente, por razones obvias, hay que tratarlo desde esa perspectiva. Y al mismo tiempo que uno tiene que aplicar cierto grado de empatía, o sea, escucharla. Me parece que si ella voluntariamente quiere dar declaraciones y es una mujer adulta, puede hacerlo. Hay que manejar la variable del escepticismo. Yo recuerdo, y yo creo que esto no es igual, pero desde el punto de vista de la cobertura voy a hacer el ejemplo porque recuerdo haber hecho análisis del caso en las salas de periodismo y con catedráticos de ética periodística por muchos meses, que fue, digamos, un símbolo de cómo no hay que tratar este tipo de situaciones, que es el caso Zamorano Jones. Sí. El caso Zamorano Jones es de los casos más mal manejados por los medios de comunicación de la historia del periodismo chileno en materia como de investigación respecto a situaciones infantiles, donde se hicieron publicaciones respecto a la supuesta responsabilidad del hermano
que fueron titular de diario, Exacto. que habían salido de la policía, pero que después no era la policía. O sea, ahí se dinamitó a una familia. No estamos hablando de una familia necesariamente vulnerable, ni tampoco de origen rural como esta, que uno podría decir, bueno, había otros elementos, pero igualmente hubo un trato desde el punto de vista de los medios de comunicación. Digamos que no había suficiente desarrollo de ciertas variables en la década de los 90, donde se tejieron y urdieron públicamente las teorías más enfermas sobre lo que había pasado con ese pobre niño de 9 años en esa casa de los Curros. Entonces yo creo que de ahí uno también debe extraer cierto escepticismo que los periodistas en estudio, en terreno o de investigación deben tener respecto de las versiones que entrega cualquiera. Claro. Porque aquí hay una variable emocional, social, de apremio. También el Ministerio Público quiere mostrar resultados. Ha pasado en otros casos. Las policías también. Las policías también, porque ven que hay tanta ansiedad de la opinión pública por medir la efectividad de los cuerpos de investigación, que muchas veces se filtran datos o se dan perfiles de supuestos personas investigadas que no tienen que ver necesariamente. Entonces, yo creo que el escepticismo y mantener distancia respecto de una y cada una de las declaraciones de la cobertura es sumamente necesario. Ahí apuntaba cuando le preguntaba a Carlos Gajardo desde su experiencia como fiscal cómo se toman estas declaraciones de una madre que está llorando, que está sufriendo, lo que ninguno de nosotros jamás ha vivido, pero que de pronto puede aparecer un dato que efectivamente lleve a algo. ¿Cómo lo equilibra el Ministerio Público cuando está investigando esto? O sea, ella dice que alguien los vigilaba, abre un abanico de posibilidades ahí gigantesco. Sí, yo diría que son hipótesis que uno no puede simplemente desechar, hay que tenerla en consideración, investigar si algo de eso puede ser cierto o no. Pongo el ejemplo para hacerte un símil de lo que sucedió, me tocó como fiscal investigar en el caso de María del Pilar Pérez La Quintrala, ¿no? Cuando se produce inicialmente el crimen de Diego Schmidt-Hebel, que aparentaba ser simplemente un hecho de violencia delictual pura y simple, la familia inmediatamente puso el ojo en las conductas vengativas que tenía permanentemente la tía, ¿no? Y eso que al principio parecía tener poco sustento, a partir de la investigación que se realizó demostró que era real y fue finalmente la tesis que se impuso. Entonces yo diría que efectivamente uno no puede desechar ninguna hipótesis, pero también, y antes que se cortara quería hacer este punto, hay que mantener también, diría yo, los prejuicios afuera, y lo digo a propósito de lo que sucedió en su momento a principios de la década de los 2000 con el caso de Alto Hospicio, donde las explicaciones que se dieron para la desaparición de muchas mujeres jóvenes, niñas, fue que se podían estar dedicando a la prostitución en Perú o en Bolivia, y cuando lo que en verdad estaba sucediendo es que había un psicópata que las estaba matando, ¿no? Exactamente. Entonces, son casos muy complejos. Yo creo que hay que tener mucha responsabilidad en el trabajo que se hace por parte de la Fiscalía y también, por cierto, el tratamiento que hacen los medios de comunicación de un caso tan complejo como este. Sí, sin duda. Además, este caso, también hablamos de los medios de comunicación, de la Fiscalía, de las policías, pero también hay un factor que se suma a estos tiempos modernos, que son las redes sociales. Además. Y en las redes sociales se han visto teorías, pero para todo tipo, alimentadas por incluso algunas personas que dicen ser videntes o tener ciertos poderes. Entonces, por eso cuando nosotros desde el minuto 1 hacemos el llamado acá, lo importante no es qué está pasando con la vidente tanto, quién va a encontrar, acá lo importante es encontrar al menor. Después se verán efectivamente las responsabilidades. Lo más importante es que hoy se cumple una semana y necesitamos encontrar a Tomás lo antes posible. Y en eso han estado concentrados las policías, los bomberos, carabineros, policía de investigaciones, absolutamente todos los que están participando en la búsqueda, pues, Carlos. Sí, lo que pasa es que hay investigaciones que tienen efectividad y otros que no. Entonces, yo creo que es muy difícil, sobre todo en el lugar que está, es como encontrar una aguja en un pajar. Y eso es verdad. Ahora, excluir temas como no intervención de tercero es parte de la investigación. Si vamos a tercero, ¿cómo se produjo? Y efectivamente ahí va a tener que tener una mirada un poco más punzante la Policía de Investigación. Pero lo que dice la mamá hoy, que Eduardo leía en esta entrevista que da, que los vecinos le decían que pasaba un auto muy lento, que había alguien observándolos.
Porque de repente uno con los días empieza a caer en cuenta, mirando hacia atrás, buscando... Uno podría mirar, pero qué patente, qué auto, qué descripción tiene, qué descripción de la gente que estaba ahí, quién la miró. Es decir, eso se van a fijar, me imagino, las personas que van a investigar. Descripción de alguna persona cercana que uno puede identificar, porque no sacamos nada sin identificarla.